Bueno, nos encontramos con la doctora Jessica Monge. Tiene un posgrado en pediatría. Su lugar de trabajo es en el Hospital General de Cotopaxi. Mucho gusto. Mucho gusto. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Indoamérica queremos hacerle una pequeña entrevista para nosotros poder conocer más sobre el tema de la concepción en específico. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son las etapas en el desarrollo del feto? Bueno, las etapas en sí en el desarrollo son dos. Desde el momento de la concepción hasta la semana 8 de la gestación se llama embrión. Y de la semana 8 en adelante hasta el momento del parto se llama feto. Esas son las dos fases del desarrollo. Dependiendo de las semanas en las que va transcurriéndose, se va desarrollando el sistema digestivo, el respiratorio, el neurológico, las extremidades. Eso es un desarrollo paulatino, pero la fase más crítica de desarrollo es la fase embrionaria, que es hasta las 8 semanas. ¿Y en qué semana exacta se desarrollan las extremidades? Bueno, las semanas de las que se desarrolla más o menos un esbozo, que es como el indicio del desarrollo de las manos y de las piernas, es de la semana 7, que se desarrolla hasta la semana 9 más o menos. Tiene ya la forma de las extremidades y a medida que va creciendo, va pasando la edad gestacional, se va desarrollando igual ya las extremidades. ¿Cuál es la causa más conocida para que el parto sea prematuro? Bueno, hay muchas causas para un parto prematuro. La más importante, la más común se puede decir, son las infecciones de vías urinarias. Otra que se hace tamizaje son las infecciones por estreptococo del grupo B. Otras patologías que cursa la madre que pueden causarte un parto prematuro son problemas de presión alta, como la hipertensión gestacional o la preeclampsia. Y en casos más graves te dan los síndromes de HELP. Partos prematuros también la escorioamnionitis, que son por infecciones previas de la madre que luego se generaliza y puede dar una infección del saco gestacional. Otras causas de parto prematuro pueden ser restricciones de crecimiento también, pero las más importantes son las infecciones, como dije, infección de vías urinarias, vaginosis. Causas raras, pero que te pueden causar son incompetencia cervical, que el cervix del útero no puede mantenerse cerrado por mucho tiempo y eso también es una causa de parto prematuro. Y en cambio en la etapa del embarazo, ¿cuál es el riesgo igual? Bueno, de parto prematuro, o sea, el mayor riesgo. El riesgo cuando está embarazada. Ya, bueno, riesgo de que te dé parto prematuro, de que haya infección. Generalmente el que más común es un riesgo es que haya infecciones de vías urinarias. ¿Cómo suceden o cómo proceden los embarazos múltiples? Bueno, los embarazos múltiples hay causas, ¿no? Una, que ya hay un antecedente genético. Familias, padres que tienen ya antecedentes de partos múltiples, gemelos, trillizos, pueden tener gemelos o trillizos. Eso se da por una superovulación, hay una doble ovulación en la mujer y forma dos embriones. Otra también de un embarazo múltiple es que en el momento de la concepción, cuando ya está el óvulo unido al cromosoma, se da una división, que no es solo en células, se dividen y se puede dar los gemelos homocigóticos, que son exactamente súper parecidos. Otra forma de un embarazo múltiple son las fertilizaciones in vitro o las inseminaciones artificiales, porque como te introducen varios óvulos fecundados, la probabilidad de que te sobrevivan todos es baja, pero también tienes una probabilidad de que tengas un embarazo múltiple. ¿Qué consecuencias tiene del embarazo si la madre consume alcohol o drogas? Bueno, el consumo de alcohol y drogas durante el embarazo te puede causar de entrada una amenaza de aborto. Puedes tener un aborto, puedes tener un parto prematuro, puedes tener una muerte una muerte fetal, y cuando nacen ya puedes tener malformaciones como microcefalia, que te va a llevar a largo plazo a alteraciones neurológicas, ¿no? Y también si tienes un embarazo con consumo de alcohol, que aparentemente el niño no tiene problemas, al momento del nacimiento puede tener síndrome de abstinencia el bebé.
¿Cómo se define el sexo del bebé? Bueno, el sexo del bebé se define en el momento de la concepción, cuando el óvulo, todo óvulo tiene un cromosoma X. Ya, cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide, el espermatozoide puede tener un cromosoma X o puede tener un cromosoma Y. Entonces, depende del cromosoma que fecunda el óvulo. Si un espermatozoide con cromosoma X fecunda al óvulo, este bebé es XX, es una mujer. Pero si el óvulo es fecundado por un cromosoma Y, que está en el espermatozoide, va a ser XY y es un varón. ¿Qué síndrome en la provincia de Cotopaxi es más conocido? Bueno, el más frecuente aquí El más frecuente. es el síndrome de Down. ¿Cuáles son las características y por qué ocurre el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es un síndrome que se da en forma accidental por la no disyunción del cromosoma 21 en el momento de la meiosis. Eso es cuando se te está dividiendo las células. Entonces, cuando una célula se forma y en la concepción se empiezan a dividir. Esa división es una fase de la meiosis. Ahí no hay una disyunción del cromosoma 21 y se te da la trisomía. Las características, genéticas, si se hace un cariotipo es exactamente la trisomía 21. Fenotípicamente es cuando ya nace, tú puedes detectar desde el embarazo. En la semana 12 se hace el eco cromosómico, en el que te miden la transluminación nucal del feto y también el tamaño del cuello, te ven rasgos faciales para descartar la presencia de una trisomía 21. Esto te hacen en la semana 21, detectas. Si hay características desde ahí que tú ya vas viendo y puedes decir, lo más probable es que su bebé tenga un problema de síndrome de Down. Cuando nacen, fenotípicamente te das cuenta por características faciales y a nivel general en todo el cuerpo. Faciales, la carita es redonda, tienen un poco separados los ojitos, tienen epicanto, tienen la nariz deprimida, el puente nasal ancho, generalmente tienen macroglosia, lo que tienen la lengüita grande sale. ¿Qué más? En las manos tú puedes ver que hay un pliegue único aquí que se llama pliegue simiano. En el piecito tú puedes ver que los deditos no son unidos, sino el primero y el segundo dedo son un poco separados, como que estuviera puesto una sandalia, se llama el signo de la sandalia. Pero la carita es súper característica. Aparte de eso, tienen disminución del tono muscular y son muy flexibles las articulaciones. Esas son las características que tú ves al momento del nacimiento. ¿Cuál sería la edad propicia para quedarse embarazada? Bueno, en realidad, factores de riesgos que tienes para un embarazo es madre adolescente, madre gestante tardía. Adolescente, por el hecho de que la mujer también está desarrollándose. Madre gestante tardía, por el riesgo que tienes ya de tener problemas como el síndrome de Down. Una madre gestante tardía es 35 años en adelante. Lo recomendable es que no seas adolescente, que acabes tu adolescencia pasado los 20 años, antes de los 35. ¿Qué recomendaciones le daría a una mujer embarazada para que su etapa de embarazo transcurra con cierta normalidad? Bueno, para tener un embarazo sin complicaciones, lo mejor es realizarse los controles periódicos, que generalmente se hacen mensual hasta la última fase del embarazo, que se hacen más continuos por el hecho de que ya hay el riesgo del parto. Pero como una norma del Ministerio de Salud, se recomienda mínimo 5 controles durante el embarazo. Y con las nuevas normativas del Ministerio de Salud, que son las normativas de SAMIN, esas te recomiendan incluso a más de los 5 controles con el ginecólogo, los controles de asesoramiento de lactancia, y te indican también las sesiones de psicoprofilaxis. Pero para que un embarazo curse sin ninguna complicación, los controles periódicos con los suplementos nutricionales que prescribe el ginecólogo de acuerdo a las semanas de gestación, porque antes de las 12 semanas generalmente te prescriben ácido fólico para descartar los problemas del sistema nervioso. Después ya te empiezan a prescribir calcio y en ocasiones aspirina para prevenir trastornos hipertensivos.
Todo eso te pueden ir direccionando el ginecólogo si tú vas con un control adecuado mensual. Si en el transcurso mensual que tú haces se detecta un factor de riesgo, el control va a ser más periódico. Pero una persona que no pueda tener los controles mensuales, lo mínimo de recomendación son 5 controles durante el embarazo. Ya. Agradecerle mucho por su amable tiempo y agradecerle.